Estoy viviendo acá en San Pedro, hace 4 meses más o menos, un poquito más, empecé a alargarme como entrenador. Eh, Agarré el seleccionado de San Pedro, se largó un torneo en AFA, la Copa País, que es de selecciones de las ligas del país. Y bueno, empezamos hace un tiempo, de a poco, armamos un seleccionado de la ciudad con jugadores de diferentes edades y de diferentes clubes. Y bueno, la verdad que arrancamos de menor a mayor y bueno, hoy nos encontramos con que clasificamos en la zona, jugamos semifinal con la selección de Escobar, y después terminamos jugando la final con la selección de Chacabuco, terminamos siendo campeones de la región Pampeana Norte y bueno, ahora nos queda jugar vendría a ser un octogonal. Jugamos los cuartos de final el 24 de septiembre contra el ganador de la selección de San Juan y la selección de Mendoza. Y bueno, estamos plenamente motivados, toda la ciudad media revolucionada y bueno, con muchas ganas de seguir por el buen camino y seguir haciendo historia, que para San Pedro es muy importante lo que se ha conseguido y lo que se va a jugar también. Siempre me gustó el fútbol desde chico, jugarlo. Siempre también era mucho de jugar mira lo que me acuerdo, de jugar a los juegos. No me gustaba mucho jugar, ser el que manejaba el jugador en la PlayStation o lo que sea, sino me gustaba más ser el entrenador, armar un equipo y simular los resultados. Siempre fui de que me guste la táctica, de cómo armar un equipo y eso. Después, obviamente, cuando empecé a jugar al fútbol, no pensaba tanto en el día de mañana. Después me tocó dejar de jugar al fútbol por una lesión en el tobillo y bueno, después obviamente empecé a hacer el curso de entrenador, lo terminé y bueno, tenía la idea de empezar a ser entrenador en algún momento y bueno, me surgió esta chance después de varios años. Pensé que era una posibilidad muy linda para empezar a sumar experiencia para si después más adelante puede llegar a aparecer algo más profesional, así que creí que era una buena posibilidad y la verdad que lo estoy tomando de esa manera y nos está yendo bien también, que eso es importante y a uno lo motiva, ¿no? He tenido entrenadores que me han marcado mucho, te soy sincero. Me gusta mucho la simpleza del entrenador. Obviamente que hoy el fútbol ha cambiado mucho y mucho videoanálisis, mucho en lo táctico, en los polar que te miden la frecuencia cuando corres. Todas esas cosas suman mucho, pero soy más simple en el sentido de que por ahí yo recién estoy empezando y trato de buscar en el jugador que se identifique más como grupo, ¿no? Poner el grupo por encima de los nombres y que todo el grupo tire para el mismo lado. Creo que esa fue un poco la base principal, por lo menos, en que nosotros, tanto yo como entrenador como todo mi cuerpo técnico, iniciamos en este proceso del seleccionado de San Pedro. Tratar de armar un buen grupo con buena gente, de que todos tengan un objetivo en común y en base a eso ir buscando diferentes objetivos cercanos, ¿no? No ir en busca de algo que por ahí uno no sabe si lo va a conseguir, pero sí ir por objetivo. Primero tratar de pasar de fase la zona, después ir partido a partido, y bueno, y de esa manera se van consiguiendo los objetivos. Después, en lo futbolístico, creo que soy una mezcla de cosas, no tengo una idea bien definida de decir, obviamente, a mí me gusta tener un equipo que intente jugar bien al fútbol, de que juegue la pelota
por el piso, que tenga jugadores que puedan encontrar los espacios para generar fútbol, de llegar muchas veces al arco rival, porque esa es la manera de generar más situaciones y poder hacer goles. Pero bueno, después la realidad es que uno se va acomodando a los jugadores que tiene y en base a eso también va buscando la táctica y la estrategia para poder competir de la mejor manera y poder llegar a conseguir los resultados, que también de eso se trata, ¿no? Personalmente me gusta más, sí, tratar con jugadores grandes, te soy sincero. Obviamente que uno a los chicos les les puede llegar, les puede enseñar cosas que uno por ahí ha vivido cuando era más joven también, como jugador profesional también, pero me gusta más el trato con los jugadores ya formados, ya más grandes. Era una experiencia que quería tener y cuando salió esta posibilidad del seleccionado de San Pedro para este torneo que había alargado AFA, pensé que era la ideal porque quería tener ese ida y vuelta con el jugador ya que había jugado en primera división, más allá de que a nivel amateur, pero en primera división, con su temperamento, con sus problemas también, porque acá es un torneo donde por ahí todos los chicos no son profesionales y tienen que buscarse sus momentos en los trabajos para poder entrenar, para ir a jugar. Fueron un montón de cosas que fuimos acomodando con el cuerpo técnico para ir llevando las cosas por el buen camino, pero respondiéndote la pregunta, me gusta más tratar con jugadores ya grandes. Y he tenido entrenadores que han preferido jugadores más grandes y también he tenido entrenadores que han buscado un mix, vendría a ser. A mí me gusta a mí me gusta tener o poner el jugador que yo creo que está para jugar, sea grande o chico. Yo creo que el chico que tiene 18, 19, 20 años, que vos lo ves bien futbolísticamente y está para jugar, yo en lo personal lo mando a la cancha y se podrá equivocar como se puede equivocar un jugador más grande, es la realidad. Lo que tenés con los jugadores más grandes es que tenés un poco más de experiencia dentro del campo que te pueden llegar a ayudar en los momentos complicados, ayudar a los más chicos a tener un orden o a aprovechar los momentos favorables o en los momentos complicados decir, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ordenarnos, vamos a organizarnos. Entonces, para mí la mezcla de jugadores jóvenes con jugadores grandes en un equipo es importante. Hablé con el Checho, estuve la última etapa en Defensores, la verdad que estuve un año en la C, que fue donde ascendimos, ya ahí el tobillo me jodía, me molestaba un poco. Igualmente una lesión que ya la venía acarreando de hace muchos años, pero el último año en CADU, después de ascender, ya como que me costó un poco más, porque ahí me esguincé dos o tres veces el tobillo y yo ya sentía que no era lo mismo, me costaba ya para entrenar, me levantaba a la mañana y ya era más un fastidio que un disfrutar. Y bueno, después de que terminó el torneo, ahí decidí a verlo a Checho Batista. Obviamente me hizo una resonancia al tobillo, me vio el tobillo, bueno, me dijo me tenía que operar. Y bueno, después de la operación, él fue claro, me dijo que el tobillo me iba a quedar bien para mi vida cotidiana y bueno, que iba a depender de mí si podía volver a jugar o no, porque la verdad que un tobillo es un tobillo que estaba tocado y iba a seguir tocado. Entonces, ya después depende de uno si uno se aguanta los dolores para seguir jugando o si ya no tiene más ganas de renegar. Y bueno, me pasó eso. Tuve un año aproximadamente tratando de volver porque me sentía bien físicamente, futbolísticamente estaba muy bien. En Defensores, en CADU me querían renovar contrato, pero bueno, yo sentía que ya no podía, que ya estaba, ya el tobillo no me sentía bien, sentía que iba a renegar más de lo que iba a disfrutar y bueno, llegó un momento que dije basta y tomé la decisión de retirar. Se terminó haciendo tipo una artrosis de tobillo, tipo una osteocondritis, algo así, y
y bueno, prácticamente no tenía cartílago, entonces ya empecé con las lesiones y cada vez fue peor y bueno, no, ya el dolor ya no era aguantable y nada, decidí priorizar mi vida cotidiana y no seguir jugando al fútbol para seguir empeorando el problema, ¿no? Quería dejar, es la realidad. No quería dejar de jugar al fútbol. Yo quería jugar hasta los 40 años. Y más cuando uno, yo siempre digo que me costó el retiro porque yo me sentía bien futbolísticamente. Diferente hubiera sido de que yo me hubiera sentido ya cuando entras a una cancha y te sentís un ex jugador que ya no llega a las pelotas, que por ahí te cuesta más, que estás lento, que ya te pasan por arriba a los más chicos. Y bueno, vos ahí decís, bueno, llegó el momento de retirarme, empiezo a preparar el retiro, pero acá yo estaba muy bien, había terminado muy bien Defensores, había hecho muchos goles y era partido a partido ir tratando de llegar con el tobillo de la mejor manera, sin entrenar en la semana, y ya no era una vida normal para un futbolista. Por eso, después que me operé, dije, bueno, vamos a probar, vamos a arrancar de cero, a ver si va. Lo intenté, le di palo y palo al tobillo a ver si respondía, pero por momentos sentía que volvía a vivir lo que había vivido y ahí fue cuando dije, no, listo, ya está. Prefiero estar bien en mi vida cotidiana, poder caminar bien, poder salir a trotar si tengo ganas de trotar y listo. Ni siquiera hoy en día puedo jugar un partido con mis amigos porque siento dolor, entonces hasta eso llegué, así que, pero bueno, es un poco la vida del futbolista. A muchos futbolistas le pasa eso, a otros no. Hay muchos casos que se han retirado por lesiones y al día de hoy no juegan. Tengo muchos compañeros que le ha pasado en tobillo, en rodilla o en otras cosas y hoy en día no juegan al fútbol, hacen otro deporte porque tienen dolores. No, fue mío, va. Yo digo que fue mío por una cuestión de que en ese momento hablé con el árbitro y le pregunté y me dijo, te lo anoté a vos, fue gol tuyo. Por eso digo que es mío, porque si no, hoy, hasta el día de hoy estaría con la duda. Porque justo fue que le pegué y justo está entrando la pelota y creo que fue Botinelli que la quiere sacar casi entrando y la termina metiendo, pero el árbitro en ese momento me dijo que me lo había dado a mí. Así que me lo adjudico. O sea, son esos partidos que quedan para la historia, literalmente. Hay partidos que quedan para la historia y ese fue uno, porque al día de hoy, después de que pasaron 20 años, me siguen llamando, o por ahí hoy el día con las redes sociales me tiran, me etiquetan en una historia y vos decís, o sea, lo que significa Boca, ¿no? Que por ahí uno después de haber estado 20 años en Boca, hace 20 años, que hoy te reconozcan por un mínimo detalle, un gol, que después pasé por un montón de clubes y por ahí he hecho goles en diferentes fechas y no pasa esto. Boca genera esto, que haber estado en ese lugar, en el momento justo, en un clásico en cancha San Lorenzo, en un partido histórico, te lleva a que después de 20 años te sigan reconociendo. Yo entrenaba con la reserva y el chino me citó para concentrar y bueno, terminé debutando. No entrenaba con la primera ahí todavía. Después el chino se va, viene Coco y Coco como que retoca un poco el plantel, baja muchos chicos que estaban entrenando con el chino en primera y sube otro y me subió a mí. Ahí empecé a entrenar con primera yo más cuando vino Coco, Basile. Pero el chino ahí me hizo debutar, me acuerdo que fue un partido, como vos decís, con Estudiantes de La Plata, donde Boca estaba peleando por Libertadores, por eso jugaron muchos pibes, empatamos 0-0, y jugamos contra ese Estudiante que creo que iba peleando el campeonato y lo dirigía, creo que lo dirigía Mostaza, si mal no recuerdo. Y bueno, sí, un recuerdo inolvidable.
Pero después ya me tocó entrenar día a día con la primera y sí, había jugadores, estaban todos los que habían ganado todo. Literalmente, o sea, yo en ese momento, ya cuando Coco me sube a primera, que yo venía jugando mucho en reserva, que empecé a entrenar con primera, ya me usaba de delantero, y en ese momento delantero estaba Martín, estaba el Chelo, Guillermo, Palacio, estaba, me acuerdo estaba Bruno Marioni también, estaba Boselli, era un plantel repleto de ídolos que lo habían ganado todo. A mí, yo siempre digo que fue una etapa hermosa para mí como juvenil vivirla, pero también fue una etapa muy complicada para jugar, porque era muy difícil jugar. Para jugar tenías que ser un fuera de serie. Creo que en ese momento el que se ganó el puesto, pero porque era un animal como jugaba, fue Fernando Gago. Empezó a jugar de 5 y bueno, no salió más. Después andábamos algunos juveniles dando vuelta ahí, estaba yo, creo que estaba Mauro también Boselli, estaba Nico Bertolo, estaba, bueno, Jonathan Maidana, había varios. Pero sí, era un plantel repleto de ídolos que bueno, el día a día no era complicado porque todo, la verdad que re bien, nos llevamos re bien todo, pero bueno, era muy complicado llegar a estar en un banco suplente o poder entrar unos minutos. No, consejo, sí, me han dado varios de los grandes. No me acuerdo de este momento, pero yo lo miraba mucho a Rodrigo Palacio, porque como jugaba en su posición, miraba mucho los movimientos de él y yo era fanático de él porque en ese momento volaba y todos los movimientos, las diagonales que hacía, cómo ponía el cuerpo, cada vez que desbordaba y tiraba un centro, las diagonales para adentro, cuando definía, era muy de hablar con él y Rodrigo era un pibe como nosotros, era uno más de los juveniles, muy buena onda, buena gente, hablábamos siempre de cualquier cosa, era uno más. Después los más grandes también, Martín también era aconsejarte mucho, Guillermo también, todos. ¿Quién más estaba en ese momento? El Pocho, que estaba en ese momento. Todo, la verdad que ese grupo era fantástico, fantástico. Todo buena gente. Por eso también era un equipo que jugaba de memoria. Ese equipo del Coco, hasta que se fue el Coco, era un equipo que entraba a la cancha y te mataba, ganaba en cualquier cancha. Pero bueno, eso también lo consiguió también el Coco con su personalidad, con el respeto que él generaba, más allá de los nombres que había, de los ídolos que había, él generaba un respeto y tenía una personalidad de que armaba un equipo y mandaba a él y después adentro de la cancha respondían todos. Creo que es de los técnicos que más me identifico, no porque lo haya tenido en Boca, sino porque me llamó mucho la atención lo que te digo, la simpleza con la que él manejaba el grupo, el respeto que él generaba ante el grupo, y ante jugadores que lo habían ganado todo, porque no es que tenía jugadores que recién llegaban, o había jugadores que habían ganado todo con Bianchi. Y él llegó y lo respetaban como si fuera Bianchi, literalmente. Y tenía una personalidad para hablar, para decir las cosas, para motivar, para darle confianza al equipo, para un equipo que jugaba de memoria y con esa simpleza de tocando poco y moviendo poco y llevar un equipo a la cancha, iba y ganaba y con personalidad y eso me tocó mucho en ese momento. Yo lo veía mucho desde afuera cuando iba al banco suplente o cuando entraba unos minutos. Yo decía, pa, el equipo te mata. Y bueno,
Eso es lo que me quedó mucho Coco. Aparte, Coco conmigo en ese momento también me tenía aprecio, me llevó un par de veces al banco y después hablaba con él y siempre cuando jugaban las prácticas o algo de eso se acercaba mucho a hablarme, a decirme, fíjate Rodrigo, lo que hace, las diagonales, ¿viste? Yo lo vi dos veces a Diego, una vez en un entrenamiento y una vez en una entrada en calor. En el entrenamiento justo estaba medio lejos y estaba hablando ahí con Coco, tuvo un ratito y se fue, prácticamente no lo pude saludar, pero después un día apareció antes de un partido en la entrada en calor y nada, paramos toda la entrada en calor para saludarlo a él. O sea, todo, lo más grande, todo. Estábamos haciendo la entrada en calor ahí en el gimnasio antes de salir, un partido oficial era, y apareció Diego ahí. Se paró la entrada en calor, todo a saludarlo a él y un fenómeno. Yo no podía creer que estaba saludando a Maradona. Si en ese momento no había celular, las redes sociales mucho no existían. Fue una etapa que me hubiera gustado la etapa mía de Boca de haber podido tener un celular y andar con el teléfono para todos lados, como andan los pibes hoy, que los veo. Obviamente uno los ve a los chicos que están en primera, en reserva, que tienen muchos recuerdos con las redes sociales. En ese momento nadie había que tenía celular, eran los más grandes, los ídolos. Después de nosotros yo no tenía celular y prácticamente no podías tener recuerdos. El recuerdo quedó acá en la cabeza. Más allá de que no lo vi jugar mucho a Maradona, o sea, lo vi en el último tiempo de él, pero viendo videos y documentales y todo eso, lo que después escuchándole hablar a él, la personalidad que tenía, cómo siempre se ponía al lado de la gente, tipo muy carismático, imposible no quererlo. Eh, y el que no lo quiere porque no entiende de fútbol, es la realidad. El futbolero Maradona es imposible no quererlo. Ricardo jugué mucho porque venía jugando ya, como que venía asomando y Coco siempre me ponía. Siempre donde había un hueco para poner un juvenil o un delantero, me ponía a mí. Después Coco se fue porque se va a la selección después del partido con San Lorenzo. Viene Ricardo y Ricardo, a ver, en lo personal a mí tanto como a los chicos del club fue un entrenador que nos dejó mucho en lo táctico. Un tipo que tácticamente sabe muchísimo, te explica muy bien las cosas, te enseña mucho. A nosotros nos sirvió mucho, pero bueno, por ahí en ese momento los grandes estaban acostumbrados a trabajar de otra manera, más simple. Y yo creo que en ese momento por ahí lo que le erró Ricardo fue en por ahí querer cambiar cosas que ya iban bien, intentar trabajar tácticamente, que está bien, cada uno está en todo su derecho, ¿viste? Sus entrenadores tienen su forma de ver las cosas y van en base a sus convicciones y me parece perfecto, pero bueno, creo que en ese Boca por ahí hubiera sido necesario no tocar tanto, dejar como venía todo y las cosas iban, caminaban. Eh, de por ahí le terminó jugando en contra eso y lo que vos decís, hizo una campaña bárbara porque hicimos un montón de puntos. Se terminó escapando en las últimas dos fechas porque con el empate con Belgrano éramos campeón y después con Lanús era un partido atípico donde perdemos un partido donde prácticamente lo teníamos ganado. Y después ya la final con Estudiantes termina siendo eh, un partido en el cual psicológicamente yo y con confianza llegaba mucho mejor Estudiante por una cuestión de que la venía remando de atrás y nosotros que veníamos prácticamente de tener el campeonato servido a jugarnos una final y decir, bueno, o sea, teníamos mucho más para perder nosotros que Estudiantes. Y terminó pasando eso. Nos terminaron ganando la final por errores nuestros también.
Y bueno, después no, Ricardo obviamente no le quedó otra que se tuvo que ir por una cuestión de que Boca, primero por haber perdido un torneo que lo teníamos prácticamente cerrado, y segundo por lo que es Boca, porque bueno, hoy en día hay técnicos que por ahí no ganan un torneo y se tienen que ir. Boca te genera eso, te genera esa obligación de ganar, no tenés tiempo en Boca. Con Miguel yo hice la pretemporada, cuando él viene vamos todos los que estábamos a hacer la pretemporada, jugué un par de partidos en el verano, pero bueno, él llevó, me acuerdo, a Pochi Chávez, que estaba en ese momento, jugaba de enganche, y Ricardo a mí me usaba más tirando de enganche, y bueno, después de la pretemporada lo empezó a usar más Pochi y tenía otros jugadores. Y bueno, yo ahí empecé a quedar un poco relegado. Eh, Estuve ese semestre entrenando con el plantel, entrenaba con el plantel. No estaba en la lista de la Copa Libertadores, pero sí entrené con el plantel que jugó la Copa Libertadores. Y después cuando fue el receso, ahí fue cuando él me llamó y me dijo que bueno, que no me iba a tener en cuenta porque tenía otro jugador antes que yo, y que bueno, que si tenía alguna posibilidad para irme a otro club, que la aproveche para irme a préstamo. Y bueno, en ese momento obviamente fue un masazo porque uno quería seguir jugando en Boca, pero bueno, también sabía de que había perdido terreno en la realidad y yo necesitaba seguir jugando. Y me surgió la posibilidad de ir a Huracán, que me había pedido para ir el Turco Mohamed. Y bueno, ahí me fui un año a préstamo. En Huracán al principio me costó, después empecé a jugar y tuve un año bárbaro, bárbaro, y bueno, después volví a Boca del préstamo. Cuando vuelvo estaba Isquia. Y bueno, Isquia también, él como que me quería llevar a la pretemporada y yo estaba ahí en veremos con Rosario Central, y yo también ya ahí veía que todavía que no iba a tener mucha chance de jugar porque seguía estando Martín, estaba el Chelo, estaba Guillermo, estaba Mauro, no, Mauro ya se había ido, creo, pero bueno, había varios delanteros y bueno, decidí seguir por el lado de la continuidad. Mi carrera fue muy en altibajos. Tuve un año muy bueno en Huracán. El primer año en Huracán fue, creo que, de los mejores de mi carrera. Después en Central, cuando voy a Central, empecé no jugando, después vino Gustavo Alfaro y empecé a jugar de volante, de 8. Entonces jugué, pero no me destaqué en el sentido de que prácticamente no tuve la continuidad de goles como venía teniendo en Huracán. Eh, pero bueno, después llegó Miguel Russo a Central, que lo había tenido en Boca, y viste, ahí lo primero que piensa el jugador es, chau, me, me limpia. Pero al contrario, empecé a jugar con Miguel, y fueron los mejores 7, 8, 9 partidos que jugué en Central, en toda la etapa que tuve en Central, que estábamos re complicados con el tema del descenso y terminamos ganándole la promoción a Belgrano, en una serie re complicada, que bueno, que después al otro año ese Belgrano fue el que le termina ganando a River, y River se termina yendo al descenso. Eh, pero después otros años en otros clubes que me ha ido bien, creo que en Unión también tuve un gran año, en Olimpo también. eh, y después, bueno, en Argentinos Junior también tuve un buen torneo. Fueron años que algunos buenos, muy buenos, y otros no tan buenos. Yo con Caruso no jugué prácticamente. Yo fui a Sarmiento con ya el torneo que casi había empezado la primera fecha. Me había llevado otro entrenador. Y también a la tercera, cuarta fecha el entrenador se va y viene Caruso y nada, no, me sacó a mí, lo sacó
éramos más grandes ahí. Por ahí Caruso se manejaba más con jugadores más jóvenes en algunas posiciones y en otras posiciones más grandes. En lo personal, para mí fue el peor entrenador que tuve, en, en, en todo sentido. O sea, a ver, primero no venirme de frente. Si hay algo que yo hoy como entrenador busco o buscaría con un jugador, si no lo voy a tener en cuenta o si lo quiero sacar, ir y decirle, mirá, no te voy a tener en cuenta, como lo hizo Russo en su momento en Boca conmigo, que me llamó y me dijo, mirá, André, la verdad que corre de atrás, si tenés otra opción. Yo hoy a un jugador le diría de esa manera. Y Ricardo nunca se acercó, nunca me dijo nada, no me explicó por qué me había sacado. Aparte yo era un jugador ya con una determinada edad, que hay jugadores con una cierta edad que vos tenés que dentro de todo agarrar y decirle, che, mira, pasa esto, no te voy a tener en cuenta, o prefiero probar con otro. Y no me dijo nada, entrenaba y muchas veces no hacía fútbol, me mandó a jugar reserva. En Sarmiento jugué en reserva después más o menos de 10 años, de 12 años. Había jugado en la reserva Boca y después no había jugado en la reserva de ningún club. Y en Sarmiento me mandaron a jugar reserva y fui. Fui a jugar porque dije, bueno, listo, me mandan a jugar reserva, agacharé la cabeza y fui a jugar reserva. Me acuerdo, y no me deja mentir porque cualquier persona que le pregunté en ese momento a Sarmiento que estaba, te va a decir que es verdad. Fui a jugar reserva y metí 3 goles. Y yo dije, bueno, esto capaz que va a servir para que me vuelva. No sirvió para nada. Está bien, siguió con él con la suya, está perfecto, tomó sus decisiones y bueno, gracias a Dios terminó yendo bien al club y Sarmiento se terminó salvando el descenso y bueno, después Caruso creo que se fue. Yo ahí también ya me fui. 14 años jugando a nivel profesional, sí, sí. A ver, hubiera cambiado muchas cosas, sí, probablemente. Pero bueno, uno con el diario del lunes, viste, por ahí piensa, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. Pero bueno, también hubo un momento que decidí bien, hubo un momento que por ahí no tomé buenas decisiones. Sí, eso es real. Pero bueno, es un poco la vida del futbolista. La vida del futbolista es así, de todos. A medida que va haciendo la carrera, te van apareciendo opciones y uno va eligiendo y a veces la pegás y a veces no. Eh, por ahí sí lo que me arrepiento un poco es de no haberme cuidado más mi físico, ¿no? En el sentido de haber siempre estado a disposición para jugar a cualquier precio. Y hoy haber terminado con mi tobillo sin poder disfrutar de un partido de fútbol con amigos. Eso por ahí un poco lo que me arrepiento, pero bueno, antes era diferente, hoy en día se cuida mucho más al jugador, hoy en día estamos muy metidos en el tema de los nutricionistas, de las comidas, de los médicos, del descanso, de todo. Hoy en día el jugador se lo cuida mucho más. Por eso los jugadores hoy en día se retiran mucho más grandes, jugadores que tienen 40 años y siguen jugando. Antes, por ahí, no, al no estar todo eso, eh, por ahí no se lo cuidaba tanto el jugador y tenías que jugar. Tenías una lesión y bueno, tenía que estar. Había que estar y bueno, y uno hacía lo imposible también para estar y por ahí le erraba porque por ahí te pinchaba para jugar y uno por ahí era pibe y no sabía las consecuencias a largo plazo. Y bueno, después que pasaron los años uno se dio cuenta y hoy, después de haber dejado de jugar, digo, bueno, podía haber no pinchado tanto el tobillo
y haber evitado algún que otro partido, pero bueno, en el momento con las exigencias, con los pedidos de los entrenadores, de que tenés que estar, de que te necesitamos, de que los médicos, sí, yo, bueno, un poco arrepentirme un poco de eso, de hoy no poder estar disfrutando de poder ir a un picado con amigos, nada más. Después el resto son decisiones futbolísticas a lo largo de la carrera que vas tomando y que a veces te salen bien y otras veces no. El mejor DT que tuve, sí, el Coco Basile. Porque, por lo que te dije, simpleza, personalidad, temperamento y nada, hacía jugar un equipo de figura, ídolo, que ya lo habían ganado todo, consiguió que esos mismos jugadores que lo habían ganado todo sigan con la misma gana y la misma motivación para seguir ganando cosas. Y de una manera en la cual él, con su temperamento y con su presencia, generaba un respeto en los ídolos que no había otro técnico que genere eso. Lo más difícil que me tocó vivir como jugador, me parece que sí, una de las cosas más difíciles fue cuando me tuve que ir de Boca. O sea, ese llamado donde me dijeron por ahí va a arrancar de atrás, no te voy a tener en cuenta, fíjate de si por ahí te sale algo, y eso fue un puñal, literalmente, pero bueno, lo tenía que aceptar. Era muy chico y yo, desde que me fui acá a San Pedro, yo llegué de grande a Boca y fue todo en progreso, porque llegué, jugué en cuarta, después jugué en reserva, debuté en primera, empecé a jugar en primera y ¡tac! Fue el primer traspié que me tocó vivir como jugador y me costó pues, entenderlo, lo sufrí, por eso me costó la primera etapa en el Huracán, al principio, después ya empecé a andar bien, pero creo que bueno, fue lo que más me dolió. Y después más sabiendo que después cuando fui en el resto de los clubes, me fui dando cuenta de lo que era Boca, que uno cuando está en Boca por ahí es el día a día y no se da cuenta porque lo vivís día a diario, pero cuando te vas y te vas a otro club te das cuenta lo que es Boca. Lo más lindo, todas las cosas positivas que me han tocado vivir, situaciones, creo que enumerarla desde la C hasta la A. Haber ganado la Recopa con Boca, estar en ese equipo en el Morumbí festejando en el vestuario, el partido con San Lorenzo, haber compartido vestuario con los ídolos más ganadores de la historia de Boca.